Bienvenidos a este primer módulo, el dinero. Y la gran pregunta es, ¿qué es el dinero? Cuando yo me hice esta cuestión, caí que era un tema más extenso de lo que yo pensaba y hay muchísima información al respecto. El dinero lo damos por hecho y ya está, pero no sabemos que es una herramienta súper poderosísima y a partir de unos años puede que cambiemos nuestra forma de pensar sobre el dinero y de las transacciones a través de esta nueva revolución que es Bitcoin y que lleva tan poquísimo en el mercado. En este apartado vamos a ver cómo nosotros podemos comenzar a jugar a este gran juego del dinero, o así es como lo veo yo, y de esta forma te explicaré cómo utilizar tus fichas para poder comenzar. Lo primero, comenzaremos con un poco de historia. Antes de utilizar el dinero, utilizábamos el trueque. ¿Y qué es el trueque? Básicamente el trueque es, yo tengo 2 pescados, tú tienes un martillo y yo te cambio estos 2 pescados por un martillo. Y esto es lo que nos permitía a los humanos, es especializarnos. Éramos mucho más eficientes si en vez de una persona autoabastecer su vida, cada uno aportaba lo suyo y en este caso seríamos como los animales. Si nos especializábamos cada uno en lo que se nos daba bien, nos podríamos ayudar de forma mejor y más eficiente. En este caso podríamos decir que somos como las hormigas. Unas se dedican a recolectar comida, las otras a recoger hojas para llevarla, otros se dedican a defenderla, etc. Entonces cada una tiene un rol y eso es lo mismo que nos ocurre a los humanos. Cada persona tiene su rol y, por ejemplo, los humanos no es que nazcamos con un rol determinado, que en el fondo sí, porque nuestras mentes son distintas y cada persona piensa de una forma distinta. También hay que explicar que antes del trueque existió otro concepto que es la deuda. ¿Y qué es la deuda? La deuda principalmente funcionaba por el factor del tiempo. Imagínate que yo un lunes voy y recojo 10 pescados. Entonces, de esos 10 pescados, cuando pase una semana, no son comestibles. Entonces yo lo que hago es intercambiar esos pescados por favores. Como por ejemplo a Manuel, que es el herrero del poblado, le dices que cuando te haga falta una herramienta, te la hará y tú le entregas esos 2 pescados a deuda. Entonces él ya te debe a ti una herramienta. Otro ejemplo, María, que es curandera, le das otros 2 pescados, pero cuando necesites vendas o alguna medicina, ella te las deberá a ti. La teoría es que en el largo plazo se dieron cuenta que esto no era tan efectivo. De hecho, la propia escritura se creó hace más de 5.000 años para utilizarse. Por ejemplo, Juan le debe trigo a Pepe y se anota. El trueque no fuera tan efectivo, los propios comerciantes hicieron sus tokens. Entonces tú les pagabas de esa forma. Ya va por estos tokens. Esos tokens fueron sustituidos por commodities como sal, pechinas, incluso había civilizaciones que utilizaban piedras gigantes como intercambio o como moneda. Aquí surgió otro problema, que para que una moneda tenga un valor tiene que tener un número limitado de este, como es el caso de Bitcoin y en el que hablaremos en el próximo módulo o capítulo. Porque si por ejemplo yo adquiría más pechinas o más sal, o sea, lo que es la economía se fastidiaba. Poco a poco estos commodities acabó ganando el oro, que fue un material que es noble y que se usa para guardar valor y para intercambiar valor. Pero otro problema que tenía el oro es que no era portable para cualquier lugar. Por ejemplo, no iba a ir yo con 10 kilos aquí cargados para ir a pagar a Pepe, el del herrero, por ejemplo. Entonces lo que pasó fue que
construyeron ciertos almacenes y entonces te decían, deja aquí tu kilo de oro y nosotros te lo cambiamos por papelitos que valen para poder recuperar tu kilo de oro en este almacén que está guardado. Por ejemplo, te hacían un vale de un papelito que ponía por 100 gramos de oro. Entonces, lo que sucedió es que fue que empezamos a intercambiarlo entre otras personas. Entonces, en vez de darte el oro, yo te doy el papelito, que es más cómodo, y te asegura que el Banco Nacional, que fijaros, hemos pasado de almacenes, de ser un almacén a ser ahora un banco y a tener los bancos tener una autoridad. Entonces, ya llegados a este punto, no queremos sacar el oro de ese almacén o de ese banco, no tiene sentido, ya que directamente nos dedicamos a intercambiar esos papelitos, ya que no hace falta que siempre vayamos a comprobar que el oro está ahí en ese almacén. Y así es como poco a poco iremos conociendo el dinero que está vinculado al oro. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1971, el presidente Nixon lo que hizo fue cambiar esto, lo que se llamaba el patrón oro. Lo que hizo fue que estos papelitos ya no tenían que tener el propio oro como respaldo, que era realmente a lo que le dábamos ese valor. Por lo tanto, estos papelitos ahora se convierten en dinero fiat. Grabaros esta palabra porque fiat vamos a hablar mucho en este curso. Pero veremos qué es el fiat. El fiat es en sí lo que significa esta palabra, que viene del latín, es tu fiat del gobierno, que es el que pone, el que te va a decir el valor que le pongo yo. O sea, es por eso que está pasando tantas cosas. Por ejemplo, se están imprimiendo más dinero, hay más inflación. Ese es el problema del dinero fiat y el gobierno también. Nos podríamos extender mucho más y estar hablando horas y horas de dinero. Lo que quiero es que al final es que entiendas de dónde viene y que al final el dinero es una deuda intercambiable y es como un sitio en el que nosotros podemos alocar futura energía y ya está. Eso es lo que quiero que aprendas en este vídeo. En la próxima clase definiremos la forma más detallada de lo que es el dinero. La historia del dinero es fascinante, ya te digo, y te recomiendo, o sea, que busques y hagas acción afuera sobre más cosas del dinero, o sea, ya sea en internet, buscando información, de la forma que tú quieras. Pero aquí lo que quiero que entiendas es esto, que el dinero viene de una deuda intercambiable que nos han sacado del patrón oro a la que y a la que nos sacan de este patrón hay un ente que puede imprimir más dinero, que es el gobierno, y como estábamos hablando, esto a largo plazo produce más inflación y por eso esa inflación es donde aparece Bitcoin. Entonces, dicho todo esto, en la siguiente clase vamos a ver las propiedades del dinero y ahora sí que sí empezaremos a explicar qué es Bitcoin y para qué sirve.
Y la gran pregunta es, ¿qué es el dinero? Cuando yo me hice esta cuestión, caí pues, que era un tema más extenso de lo que yo pensaba y hay muchísima información al respecto. El dinero lo damos por hecho y ya está, pero no sabemos que es una herramienta súper poderosísima y a partir de unos años puede que cambiemos nuestra forma de pensar sobre el dinero y de las transacciones a través de esta nueva revolución que es Bitcoin y que lleva tan poquísimo en el mercado. En este apartado vamos a ver cómo nosotros podemos comenzar a jugar con En este apartado vamos a ver cómo nosotros podemos comenzar a jugar a este gran juego del dinero, o al menos como sí lo veo yo. En este apartado vamos a ver cómo nosotros podemos comenzar a jugar a este gran juego del dinero, o así es como lo veo yo. Y de esta forma te explicaré cómo utilizar tus fichas para poder comenzar. Lo primero, comenzaremos con un poco de historia. Antes de utilizar el dinero, utilizábamos el trueque. ¿Y qué es el trueque? Básicamente, el trueque es yo tengo 2 pescados, tú tienes un martillo y yo te cambio estos 2 pescados por un martillo. Y esto es lo que nos permitía a los humanos es especializarnos. Éramos mucho más eficientes si en vez de una persona autoabastecer su vida, cada uno aportaba lo suyo y en este caso seríamos como los animales. Si nos especializábamos cada uno en lo que se nos daba bien, nos podríamos ayudar de forma mejor y más eficiente.